La Escuela de Ingeniería Civil nace en Nuevo León en el año de 1859. En el año de 1933, con la creación de la Universidad de Nuevo León, fue elevada a la categoría de facultad el 16 de octubre de ese mismo año. A partir del año 1974, con la construcción del Instituto de Ingeniería Civil, nuestra facultad cuenta con 2 sedes. Campus Facultad de Ingeniería Civil, ubicado dentro de Ciudad Universitaria, y el Campus Instituto de Ingeniería Civil, ubicado en el extremo norte de Ciudad Universitaria. Es en el campus del Instituto de Ingeniería Civil donde se construye un nuevo edificio de aulas en el año 2011 para atender la creciente demanda en la matrícula del programa educativo de Ingeniero Civil, siendo el propio edificio del Instituto de Ingeniería Civil donde se alojan los laboratorios académicos de dicho programa. Buenas tardes a todos. Soy la ingeniera Norma Rodríguez, jefa del Laboratorio de Física de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos a este laboratorio. Queremos enseñarles el trabajo que hacemos aquí para ayudar a nuestros muchachos de primer ingreso a afinar el conocimiento que en teoría reciben en su salón de clases. El laboratorio está diseñado para ayudarles a los muchachos a llevar a la práctica el conocimiento teórico. Quisiera enseñarles algunas de las prácticas que trabajamos aquí con ellos. El primer tema de la materia de la teoría es entender cómo son las cantidades físicas y cuántos sistemas de unidades hay. Nosotros les enseñamos a usar el vernier, que es un instrumento elemental para un ingeniero, y con el vernier ellos aprenden a trabajar y tomar mediciones de profundidades, de diferentes diámetros, y aprenden también ellos cómo encontrar el tipo de material que están encontrando aquí en función de la densidad, del volumen, de la masa. Los muchachos aprenden esto en su primera práctica para manejarse con las conversiones de unidades en los sistemas y también para sacar volúmenes y áreas y todo esto que está incluido en su trabajo como ingenieros. La segunda semana el maestro aborda el siguiente tema, que es el de estática. El de estática lo captamos nosotros aquí al joven haciendo una primera práctica en la mesa de fuerzas. Tiene dos vectores que están marcados aquí. Ellos eligen su ángulo y la fuerza que va a usar cada uno. Hacen todos sus cálculos aquí con nosotros para sacar la resultante. Sacan luego la equilibrante y la pueden montar y ver que el aro que tenemos aquí queda totalmente bien equilibrado. Muy bien. Cuando los muchachos están en su clase teórica, terminan su sistema de fuerzas ya en estática y empiezan a trabajar el movimiento. Como ustedes saben, los ingenieros civiles somos también responsables del diseño de todas las vías terrestres, tanto las de ferrocarril, los aeropuertos, las calles interestatales, las carreteras interestatales e incluso también las urbanas. Entonces ellos también tienen que entender el movimiento. Este equipo se conoce como el sistema de flotación lineal. Consta de 3 aparatos que funcionan muy cuidadosamente. Esta guía pentagonal está, como se puede ver, perforada y está conectada a este impulsor de aire. El impulsor de aire genera un colchoncito de tal manera que el deslizador, que es puede moverse sin fricción. Cuando el deslizador, que está adaptado con un cable de cobre, nosotros tenemos un generador de chispas. Lo lanzamos con esta liga, con una cierta impulso, y nos va dando puntos con este papel fax que usamos nosotros para que los muchachos tengan un registro de dónde estuvo el deslizador en cada momento. Entonces ya tienen ellos unos puntos donde pueden sacar las distancias y los tiempos en que el deslizador estaba en cada punto. Esto es lo que nosotros conocemos como el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se recorren distancias iguales en tiempos iguales, tal como cuando vamos en una zona escolar, que tenemos que ir guardando una cierta velocidad. Cuando ellos entienden el movimiento rectilíneo uniforme, la siguiente semana que ya su maestro les enseña cómo los objetos aceleran en función de una fuerza, entonces hacemos la siguiente práctica que le llamamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Entonces los atamos a un hilo y con una pesa empezamos a moverlo y empiezan ellos a trabajar ahora sí ya el movimiento acelerado. Este sería el movimiento acelerado horizontal. Entonces ellos ven que cuando hicieron el MRU, los puntos son distancias iguales en tiempos iguales. Y el MRUA, puesto que está acelerado el deslizador, la distancia es pequeña y cada vez más grande precisamente por la aceleración. Nosotros trabajamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado horizontal y también el movimiento acelerado vertical. Les proporcionamos nosotros un balín, que sería este, y en el plato de acá arriba hay un magneto. Cuando iniciamos el experimento, el magneto está cargado aquí y luego lo soltamos con el aparato que tenemos en este caso y golpea este plato. El plato, al balín golpear aquí, corta el cronómetro, de manera que el muchacho ya puede tomar la medición de cuál fue la distancia de caída y el tiempo. Con eso va a calcular la aceleración con la que cayó el balín y se va a dar cuenta de que sin importar de qué altura lo lanzamos, ellos hacen primero lo más alto que se puede, lo bajan a la mitad y lo acercan. Y todos los cálculos funcionan igual. En cualquier altura, el balín va a caer siempre con la misma aceleración gravitacional. El balín les damos uno grande y luego les enseñamos uno chiquito, para que también ellos se den cuenta que sin importar la masa, todos los objetos caen hacia la Tierra con una aceleración de 9.8 metros por segundo. Y esto completa sus cosas, la teoría que ven en clase. Continuamos ahora con la quinta práctica que trabajamos en este laboratorio. Nosotros tenemos estos cañones que son muy cuidadosamente diseñados para hacer que el muchacho pueda mover y controlar el ángulo con el que va a lanzar sus proyectiles. Estos proyectiles, estas bolitas, nosotros las colocamos aquí en el cañón y en su momento con el control de vuelo se dispara el proyectil. El proyectil golpea la placa, esta que tenemos aquí, y esta placa es el interruptor de vuelo. De tal manera que entonces el control de disparo nos puede decir cuánto tiempo, cuántos segundos estuvo el proyectil volando. Nosotros también les proporcionamos a ellos una cinta métrica y van a sacar desde el centroide del proyectil hasta aquí. Nosotros le ponemos un pasante y un post-it, de tal manera que el proyectil golpea y el pasante deja un punto marcado. Con ese marca ellos hacen la medición y dicen a 30 grados hubo un tiempo de vuelo fulanito de tal y tienen también esta distancia de alcance máximo que lo puedes lograr. Lo hacen para 30 grados, 45 y 60. Lo más importante es que el muchacho pueda ver que la relación que hay entre el ángulo de tiro y el tiempo de vuelo no es tan directo como parece. Por ejemplo, de 0 grados, a lo mejor 1 grado, hasta 45 grados, mientras más ángulo, más alcance. Pero de 45 a 90, a 89.99, ahí sí es al revés, mientras más ángulo, menos alcance, porque ya empieza a ser más altura y más corto el alcance. Les enseñamos también nosotros a trabajar con esta guía vertical, que nos sirve también para que vean cuál es la altura máxima. Entonces montamos las placas y también vemos cuánto tiempo tarda en llegar a la mitad de la altura donde ellos habían calculado que debería de ser. Entonces ahí son pruebas conforme van avanzando. De las primeras prácticas que fueron muy simples, ahorita sí ya requiere mucho más cuidado así de su ejecución. Entonces, nuevamente, para nuestra práctica 6, nosotros volvemos a montar el equipo que ya les habíamos platicado, el sistema de flotación lineal, el impulsor de aire que nos ayuda a no tener fricción y el generador de chispas, que es el que va a ir marcando las distancias que recorren los deslizadores. En esta práctica nosotros hacemos algo ya un poco más avanzado para el muchacho porque ya es la penúltima. Les enseñamos a usar un Excel en el que los muchachos ya nada más lo que tienen que hacer es jalar los datos que trabajaron en las prácticas 3 y 4 y lo que logran hacer aquí cambiando la masa del deslizador para que ellos empiecen a integrarse a lo que es la ingeniería actualmente. La ingeniería
trabaja ahorita con muchos paquetes de cálculo, de tal manera que el muchacho también empieza a trabajar con los paquetes, a poner los datos, y empieza el paquete a incluso darle sus gráficas para que ellos ya puedan trabajar en función de los resultados que están obteniendo. Ya llegamos al último tema que tiene que abarcar física en el primer semestre, y es un poco de la mecánica de los fluidos. Les tratamos de enseñar un poco acerca de los principios de Pascal y de Arquímedes, y les montamos este paquete. Aquí les damos una pieza también especial. Con un hilo, ellos primero ven cuál es el peso de ese objeto en el aire, y luego con un hilo lo sumergen en el líquido. Ellos van a ver que aquí, cuando están adentro, si al principio el peso del objeto era, por ejemplo, 10 newtons, a la hora de que están en el agua se dan cuenta que ahora ya nada más el dinamómetro dice 6 newtons. Entonces siempre les preguntamos, ¿dónde quedaron los otros 4? Ese es el principio de Arquímedes precisamente. Cuando un objeto está sumergido en un líquido, parte del peso del objeto se pierde por la fuerza del empuje. Como el empuje es una fuerza, ellos tienen que calcular cuál es la fuerza del empuje. Si, por ejemplo, medía 10 newtons y luego ya nada más son 6, ellos saben que la fuerza del empuje son 4, pero tienen que demostrar de dónde es, y así se tienen que venir a hacer un diagrama de cuerpo libre con todo lo que aprendieron acerca de las leyes de Newton y todo lo que estuvieron aprendiendo en las prácticas anteriores, y luego ya tienen que hacer su demostración en la balanza de que el empuje sí es exactamente los 4 que se habían marcado por acá. Ya por último quiero mostrarles el trabajo que hacen los muchachos para hacer la demostración de que comprendieron toda su práctica. Estas son las carátulas que se usan en todos los laboratorios de aquí de la facultad. Ellos traen sus carátulas, cada quien con sus datos, y ahí los becarios y sus instructores van poniendo calificaciones de cada cosa que hicieron aquí. Entonces, ellos nos incluyen aquí lo que es el instructivo de cada práctica. En este caso es de la práctica 1, cuando hicieron las mediciones de los cuerpos que vimos al principio. Después de lo que es el instructivo, ellos empiezan ya a ver cuáles son los objetivos de la práctica, y luego ponen todos sus cálculos, sacan cuáles hicieron, van marcando cada avance que hicieron de conversiones y todo lo que se les encarga, y finalmente nos dan a nosotros las conclusiones de lo que aprendieron. Finalmente, al terminar, los muchachos de sus 7 reportes nos los entregan a nosotros, se los revisamos, les damos revisión y lo vamos guardando. Y al final ellos toman los 7 reportes de sus prácticas y generan lo que se conoce como el manual de prácticas del laboratorio de física. Bienvenidos al laboratorio de química. Yo soy la LQI Lucero Zenit Puente Lira y trabajo aquí como maestra instructora. ¿Qué tal? Mi nombre es, soy la MC Xiomara Lisset García Montelongo, también instructora del laboratorio de química. Y el día de hoy vamos a hacer un recorrido de las instalaciones y platicarles un poquito acerca de los procesos, procedimientos y experimentos que llevamos a cabo aquí en la unidad de aprendizaje. Este laboratorio se encuentra en el primer nivel del Instituto de Ingeniería Civil en el área suroeste. Aproximadamente son 60 metros cuadrados de nuestras instalaciones. Bueno, aquí les muestro un kit de trabajo con los muchachos. Cada estación, bueno, tenemos la estación de trabajo de los maestros en la parte superior y cada una de las estaciones marcadas con una línea negra con lo que trabajan los muchachos. Cada una cuenta con un área para lavado de todos los materiales y los recipientes y su toma correspondiente de gas. En esta parte les muestro cómo tenemos ciertos materiales y equipos con lo que los estudiantes están trabajando para hacer cada uno de sus experimentos. Algunos materiales son que se utilizan como recipientes, algunos son de uso más específico, algunos son de sujeción como tal, algunos son también de tipo volumétricos.
Si nos vamos al área de los equipos como tal, tenemos tanto balanzas analíticas para que los muchachos puedan aprender a diferenciar los pesajes, el uso de pHímetro ya en experimentos más específicos, parrillas de agitación para crear una mejor mezcla más homogénea, multímetros en las prácticas relacionadas a la corrosión y corriente eléctrica y calorímetros ya estudiando un poco los efectos del calor de hidratación en cementantes. Las prácticas se realizan en apoyo a la unidad de aprendizaje de química para los alumnos de licenciatura. Aquí en el laboratorio contamos con 8 prácticas experimentales. Tenemos una capacidad de alumnos aproximadamente entre 270 y 300, dentro de las cuales están divididas en 18 brigadas. La frecuencia del laboratorio es una sesión cada semana en un lapso de 2 horas. Con respecto a la práctica 1, que lleva por título Manejo de instrumentos reactivos en el laboratorio de química, los objetivos de esta práctica es conocer las medidas de seguridad, manejar adecuadamente reactivos, materiales y equipos y relacionar la importancia de estos conocimientos de química básica en la ingeniería civil. Dentro de los experimentos de esta práctica manejamos la utilización de la balanza analítica. Tenemos el equipo como tal. Lo que hacemos es enseñarle a los muchachos la importancia del tarar los materiales para poder tener los pesos indicados y hacemos una mezcla de mortero con cemento, arena y agua y les pedimos que calculen los porcentajes de masa con respecto a la mezcla final. La práctica 2 lleva por título Propiedades de los materiales para construcción. El objetivo de esta es distinguir las sustancias como elementos y compuestos mediante la observación de propiedades físicas y químicas para la concepción básica y poder categorizarlos, algunos de estos materiales empleados en la ingeniería civil, como podemos observar el cemento, el yeso, la grava y algunas sustancias químicas como el selenio, el óxido de zinc o el aluminio y el cobre. Lo que hacemos aquí es medir propiedades físicas, una de ellas es la conductividad eléctrica por medio de un probador de corriente. En la práctica 3 lleva por título Fraguado de yeso y comportamiento de arena caliza en medio ácido. La importancia de esta práctica es comprender la ley de la conservación de la materia, manejar conceptos de concentración química y aplicarlo en la ingeniería civil, los conceptos de proporciones cuantitativas. En este último objetivo tenemos el experimento de realizar ciertas mezclas de yeso con agua para ver el tiempo de fraguado con diferentes proporciones, agua, yeso. Ahí podemos ver cómo la importancia de cuidar las proporciones implica e influye directamente en las propiedades de los materiales, en este caso del yeso. Sus objetivos es comprender la relación entre las variaciones de temperatura para poder así clasificarlos en reacciones exotérmicas o endotérmicas dependiendo de sus características y empleando un calorímetro, como se puede observar. La idea es describir la relación de aspectos termodinámicos en reacciones de hidratación de cementantes. Como podemos observar, utilizamos el óxido de calcio y podemos, al momento de hacer el experimento, poder clasificar este tipo de reacción. En la práctica número 6, que se titula Alteración de un sistema estable por efecto de la temperatura y concentración, el objetivo es observar la respuesta de un sistema que se encuentra en equilibrio químico ante un cambio de condiciones, como es el efecto de la concentración y temperatura, aplicando el principio de Le-Chatelier. Aquí lo que hacemos es una reacción entre el tiocianato de potasio y el cloruro de hierro, modificando factores como la concentración de los reactivos y ver el efecto también del cambio de pH. Un pH básico con el hidróxido de sodio y un pH ácido con el ácido clorhídrico. En esta actividad lo que queremos hacer es identificar la presencia de sulfatos en diferentes muestras de agua, agua destilada, agua de la llave y agua embotellada. Para eso adicionamos algunas gotas de cloruro de bario para observar la presencia de algún precipitado. La práctica número 8, deterioro de los materiales para construcción.
Los objetivos son relacionar los conceptos asociados a una celda electroquímica midiendo el voltaje generado en un sistema para comprender otros tipos de sistemas electroquímicos. También observar el fenómeno de pasivación de acero mediante su inmersión en diferentes medios para su protección y comprender el fenómeno de deterioro de los materiales de construcción mediante agentes externos como los sulfatos, cloruros y dióxido de carbono. En particular, este último lo evaluamos con el fenómeno de la carbonatación. Para eso hacemos la prueba en dos tipos de muestras de concreto, las cuales se le añaden unas gotas de fenolftaleína para poder nosotros darnos una idea y conocer si el fenómeno de la carbonatación ya ha afectado a estas muestras. La idea es poder distinguir con la presencia del color el estado en el que se encuentran esos materiales. Un concreto sano es un concreto en el que la coloración se debe de teñir rosa. Un concreto que ha sido carbonatado no debe de haber cambios en su coloración. En esta muestra se pueden apreciar zonas que han sido ya dañadas, que han estado expuestas, y las zonas internas aún se encuentran en buen estado, es decir, es un concreto sano. En el laboratorio de química contamos con todas las medidas de seguridad necesarias. Por ejemplo, tenemos un extintor, tenemos también nuestra caja de primeros auxilios para poder apoyar en caso de que sea necesario. Contamos además con una regadera y un lavaojos, los cuales pueden auxiliar a los maestros o algún alumno que hayan tenido algún accidente, alguna quemadura, alguna exposición, alguna sustancia que les pueda irritar la piel, siempre disponibles para cualquier eventualidad. Como parte del proceso final del laboratorio, como trabajo o producto integrador final de esta parte práctica, tenemos al encuadernado o empastado. Es una recopilación de todos los reportes que se hacen a lo largo de cada una de las prácticas. Los muchachos hacen los experimentos, toman observaciones, toman datos numéricos y lo presentan en forma de un reporte escrito, lo cual lleva al menos una portada donde podemos colocar las calificaciones tanto de su reporte como de su examen práctico. Entonces tenemos esa portada, tenemos el instructivo que previamente se los damos al inicio para que ellos puedan estar familiarizados con cada uno de los experimentos antes de venir a hacer la práctica. Lleva el reporte, su objetivo, su introducción, la metodología del trabajo de cada uno de los experimentos y de las actividades, tablas con respecto a qué materiales, qué equipos y qué reactivos se van a utilizar para la experimentación. Los registros que podemos observar son resultados, son observaciones con respecto a la práctica, y finalmente los cálculos numéricos, que son preguntas orientadas a los datos numéricos de la práctica o temas muy relacionados a la ingeniería civil. Tenemos la aplicación directa donde les damos los temas a los muchachos para que puedan fundamentar y puedan ya especificar un poco acerca de todos los fenómenos químicos que observamos en el laboratorio, pero ya en la industria de la construcción. Ejemplo, tablas y visualizaciones de ya la aplicación en la ingeniería. La conclusión final con respecto a todos los objetivos y todo lo que se llevó a cabo de la práctica, y terminamos con una bibliografía o referencias relacionadas a todo el trabajo que se hizo previo a la investigación. Esta es una recopilación de las 8 prácticas y eso es lo que se llevan como producto final de este laboratorio. Bienvenidos al Laboratorio de Topografía. Soy el ingeniero Adonai Chávez Trejo, responsable del Laboratorio de Topografía. Este se ubica afuera del edificio del Instituto de Ingeniería Civil, del lado suroeste, el cual tiene una área aproximada de 50 metros cuadrados. Los principales equipos a utilizar en el laboratorio tenemos el teodolito electrónico. También equipo a utilizar en el laboratorio tenemos a la estación total topográfica. Por último tenemos el nivel automático topográfico.
Las prácticas que realizamos en el laboratorio de topografía corresponden a la unidad de aprendizaje de topografía, el cual se divide en la teoría y en la práctica. En la práctica es el 30% de la calificación total de la unidad de aprendizaje. Las prácticas que realizamos en el laboratorio de topografía las tenemos divididas en el turno matutino y en el turno vespertino. Podrían ser en un horario de 3 a 6 de la tarde o de 8 a 11 de la mañana. El laboratorio cuenta con la capacidad de atender 30 brigadas a la semana, los cuales tienen un promedio de 12 estudiantes por brigada. Al final del semestre, el estudiante debe entregar el compendio de los reportes realizados durante todo el semestre. En el laboratorio de topografía realizamos un total de 12 prácticas de campo, los cuales tienen que entregar un reporte por cada práctica. Cada reporte consta de carátula, instructivos, títulos, objetivos, introducción, metodología o procedimiento de campo, el equipo que utilizaron durante la práctica, el registro del laboratorio obtenidos por ustedes en campo, los cálculos a realizar dentro del reporte, el registro de gabinete, los planos, conclusiones y referencias bibliográficas en formato APA. Muy bien, bienvenidos al laboratorio de hidráulica. En este laboratorio se imparten los laboratorios de las unidades de aprendizaje de hidráulica básica, hidráulica de canales, diseño de sistemas de abastecimiento de agua y diseño de sistemas de alcantarillado. Estas unidades están dentro de lo que es la carrera de licenciatura de Ingeniería Civil. Para el laboratorio de hidráulica de canales contamos con 4 canales de sección constante pendiente variable, donde nosotros podemos regular el flujo a través de dispositivos de medición de flujo y poder hacer distintas modelaciones de las prácticas de esta unidad de aprendizaje de hidráulica de canales. De igual manera, en la parte exterior tenemos un canal que se llama canal de accidentes, que tiene secciones variables y pendientes variables para ver el comportamiento en las transiciones que se tiene de ese canal. Un ejemplo es la práctica 8, que se trata sobre el salto hidráulico, donde nosotros en los distintos canales que tenemos podemos jugar con lo que es la pendiente y con puertas para formar lo que es un salto, y los estudiantes puedan verificar las fórmulas teóricas con algo ya real que se está formando. Y a ellos saben cómo se forma lo que es el salto hidráulico y se hacen las mediciones pertinentes de los tirantes, aguas abajo y aguas arriba, y propiamente cómo se forma esa turbulencia que es el salto hidráulico. Que en la parte exterior del laboratorio tenemos este canal hecho de concreto, que es el canal de accidentes, donde si observamos a grandes rasgos tenemos distintas secciones y en específico tenemos una estructura amortiguadora para ver cómo es el cambio de energía en los estudiantes. O sea, estudian el cambio de energía con la estructura amortiguadora. Como podemos observar aquí tenemos una transición de secciones y pendientes donde los estudiantes estudian el cambio de régimen que se presenta en el flujo y va dentro de lo que es una práctica que está en el laboratorio, que es la práctica 4, que es régimen crítico, donde se estudian los comportamientos de todo el recorrido del canal, donde ellos toman secciones, velocidades y hacen los pertinentes cálculos para determinar el comportamiento. Una práctica para el laboratorio de hidráulica básica consiste en ver la descarga a través de un orificio o tubo corto y distinguir el comportamiento entre ellos. Para eso nosotros tenemos el canal con este modelo hidráulico donde podemos hacer la simulación y estudiar dicho comportamiento. Aquí tenemos lo que es el sistema de flujo en tuberías que se utiliza para la práctica 10 del laboratorio de hidráulica básica, donde los estudiantes estudian el comportamiento de las pérdidas de energía por fricción o por accesorio. Muy bien, para lo que es la unidad de laboratorio de hidráulica básica, uno de los objetivos principales es que vean el comportamiento del flujo, y para eso tenemos este modelo que es la mesa de flujo laminar, donde ellos empiezan a observar cómo es el comportamiento de las líneas de corriente en un estado laminar, que está dentro de su práctica número 3, que se llama cinemática de los fluidos,
donde empiezan a ver lo del movimiento del fluido, cómo se comporta cuando tienen obstáculos y qué es una línea de corriente. Para eso utilizamos este dispositivo, que es una mesa de flujo laminar. El aparato de Reynolds, que es otro para ver el comportamiento del movimiento del flujo del agua. Este es muy importante en la materia de hidráulica básica, ya que aquí se ve el comportamiento del flujo laminar, transición y turbulento, donde los estudiantes experimentalmente pueden distinguir a través de la línea de corriente que se observa en el tubo con fondo blanco, cómo es el comportamiento de la descarga. Ok, para las unidades de aprendizaje de diseño de sistemas de abastecimiento de agua y diseño de sistemas de alcantarillado, los laboratorios consisten en visitas técnicas a obras que tengan como fin en la unidad de aprendizaje. Para esto tenemos lo que son imágenes en cuestión de abastecimiento de agua que van a las distintas fuentes de abastecimiento. En este caso tenemos una imagen del túnel San Francisco, donde los estudiantes van y se les da una explicación de qué consiste toda la obra. Del otro lado tenemos una foto de lo que es alcantarillado para una de las plantas de tratamiento de agua residual, donde también se les explica qué procedimiento tienen estas plantas. Y de esta manera pues, se realizan las visitas programadas con cada laboratorio, respectivos a abastecimiento de agua y alcantarillado. Ok, al finalizar el curso, el estudiante entrega su reporte de prácticas, donde viene el reglamento general de laboratorios, viene lo que es el compendio de cada una de las prácticas que él realizó, y vienen lo que son los cuestionarios que presentó de las prácticas y los anexos que se utilizaron para la ejecución de las mismas. En hidráulica básica pues tenemos el compendio de 10 prácticas, donde ellos en todo el semestre lo realizan y lo conjuntan para entregar este tipo de evidencia. De la misma manera, para hidráulica de canales entregan su encuadernado con el reglamento general y el compendio de todo lo que son las prácticas, brigadas, gráficas que se hicieron durante todo el semestre, sus anexos como evidencia final del laboratorio de hidráulica de canales, y son 9 prácticas. De igual manera, en el laboratorio de diseño de sistemas de abastecimiento de agua entregan su encuadernado con el reglamento general, sus reportes de visitas con fotografías y las notas de campo que realizaron durante la visita. De la misma manera, para el laboratorio de alcantarillado tenemos lo que es su reglamento general, lo que son el reporte de lo que son las visitas que realizaron con fotografías y los anexos y conclusiones personales. Hola, buenas tardes. Soy el ingeniero Rubén Alvarado y Piña. Soy docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de la facultad yo estoy impartiendo la unidad de aprendizaje de instalaciones eléctricas, así también como el laboratorio de instalaciones eléctricas. Esta unidad de aprendizaje se lleva en séptimo semestre. Nosotros contamos con un laboratorio aproximadamente como de 60 metros cuadrados. Nos ubicamos dentro del Instituto de Ingeniería Civil en la planta 1, en la sección sur. Prácticamente es el primer laboratorio saliendo de las escaleras. Dentro de nuestro laboratorio nosotros tenemos planeado cada semestre dar 9 prácticas. Las 9 prácticas se dividen, son 9 prácticas, las cuales son 11 sesiones. Las sesiones adicionales es una sesión la primera sesión de explicar el reglamento, explicar cómo vamos a estar trabajando, todo eso. Y hay una práctica que es de 2 sesiones, que es la práctica número 1, en donde se realiza un recorrido por todas las instalaciones que tenemos aquí en el instituto, en la facultad, en el CIMAC, en el gimnasio. Por eso se llevan 2 sesiones, donde le vamos explicando a los jóvenes cómo son las instalaciones eléctricas, qué es un centro de carga, qué es un tablero, cuáles son las tuberías, recomendaciones en base a la norma, etcétera, etcétera. Como les comentaba, tenemos otras 8 prácticas adicionales que las estamos dividiendo de poco a poco para que el alumno se vaya desarrollando en la habilidad eléctrica. A grosso modo empezamos a aprender el uso del multímetro, el uso de las herramientas, de las pinzas, de los cables, de los calibres, hasta terminar ya la práctica, las últimas prácticas en donde realizamos un poquito más de análisis, en donde ya son instalaciones eléctricas hechas, donde verificamos
los niveles de iluminación adecuados en las zonas diferentes de aquí del instituto, de las aulas, donde ya se están metiendo un poquito más ellos de lleno. Ese es el camino que vamos siguiendo. Aquí dentro de estas 9 prácticas, obviamente al final nosotros solicitamos lo que es el encuadernado. El encuadernado contiene todos los instructivos, todo el desarrollo de las prácticas, todos los cuestionarios. En sí es el reporte final que nos entregan nuestros alumnos, con los cuales nosotros vamos a tener la evaluación. Ese encuadernado final es un encuadernado obligatorio para que el alumno pueda tener una calificación ya sea aprobatoria o reprobatoria. Aquí dentro del laboratorio nosotros contamos con 6 mesas de trabajo. Cada mesa de trabajo es una como esta. Las herramientas menores que nosotros podemos utilizar pues son pinzas eléctricas, pinzas de corte, desarmadores. Dentro de los instrumentos, para ya en el desarrollo de las prácticas, el estar armando circuitos eléctricos, pues podemos contar con apagadores, con contactos polarizados, obviamente cables, elementos de aislamiento como los capuchones, las cintas, otros apagadores, bombillos, pastillas térmicas, varillas, cintas, centros de carga. También en cada mesa nosotros contamos con un amperímetro de gancho que lo utilizamos, que utilizan los alumnos al momento de armar todo el circuito, pues ellos tienen que estar tomando lecturas de la corriente que está consumiendo. También por cada mesa contamos con un multímetro con el que ellos también tienen que realizar las mediciones de voltaje, o ya también sea de ohms, de resistencia o de wattaje, ¿no? Como les decía, estas son herramientas bastante menores que los alumnos necesitan para armar circuitos. Depende de la práctica, depende del circuito que ellos van a estar realizando. También contamos obviamente con nuestro desconectador tipo cuchillas, con nuestro centro de carga pequeñito, con nuestras pastillas térmicas. En sí en sí la práctica nosotros exponemos el diagrama que tienen que conectar, les explicamos cómo son las conexiones, les explicamos para qué sirven, y ya los alumnos ellos son los que se van a encargar de desarrollar toda la conexión. Todo esto obviamente en base a normas mexicanas que nosotros estamos siguiendo para ese fin. Bien, como les comentaba ahorita con las herramientas menores que estamos viendo en la mesa de enfrente, también contamos con otros aditamentos, ¿no? Obviamente contamos con motores eléctricos. Este es un motor eléctrico que necesitamos. Por allá tenemos otro motor. La práctica número 3 en realidad pues es de motores eléctricos, conocer qué es un motor eléctrico, los diferentes tipos de motores eléctricos, cómo se pueden conectar, cómo funcionan, cómo podemos cambiar el sentido del giro, cómo podemos modificar la velocidad de rotación, etcétera, etcétera, ¿no? También contamos con simulaciones de acometidas para residencias. Obviamente ellos como ingenieros civiles, pues en algún momento que necesiten o estén trabajando en la construcción de una casa y en el apartado eléctrico, pues necesitamos una acometida. Contamos en cada mesa también con una simulación de acometida, su mufa, sus tubos, su base del medidor y todo lo demás que conlleva, ¿no? Obviamente, como les recuerdo, todo esto lo realizamos en base a documentos que ya están establecidos en este caso por la Comisión Federal de Electricidad Mexicana. Contamos también con elementos de control y desconexión para alumbrado público, que esto también obviamente cuando ellos estén afuera construyendo lo van a estar necesitando, lo ven muy seguido. Hay una práctica en donde se les explica también los diferentes tipos de lámparas, cómo es que funciona cada una, para qué sirven, cuál es la diferencia entre un bombillo y una lámpara de aditivos metálicos como esta, en una lámpara fluorescente, una lámpara tipo LED, etcétera, etcétera, ¿no? También una de las prácticas, número 6, nosotros utilizamos lo que es un luxómetro. Les vuelvo a repetir, tenemos un luxómetro por cada una de las mesas. Aproximadamente por semestre estamos atendiendo por brigada aproximadamente entre 12 y 15 alumnos. O sea que cada 2 alumnos tienen un equipo para estar funcionando. Siempre los distribuimos de forma por mesas, por equipos, por mesas, de 2 o 3 personas máximo por mesas. En la práctica número 6, ellos toman el multímetro
yo les asigno las diferentes áreas en donde ellos toman el luxómetro, yo les asigno las diferentes áreas en donde tienen que ir ellos a realizar medidas del nivel de iluminación, a las oficinas, a los baños, a los salones, a los pasillos, etcétera, etcétera. Realizan la medida, obviamente se les explica la norma que utilizamos para realizar este tipo de medidas, toman la medida, vienen con sus datos, los revisamos y ya ellos grafican todos los resultados en su reporte final de entrega. Buen día, me presento, soy José Román Villa Bárcenas, soy maestro instructor del Laboratorio de Comportamiento y Ensayo de Materiales de Construcción. Nuestra superficie de laboratorio abarca 100 metros cuadrados en esta losa de reacción o mesa de prueba, donde hacemos diferentes prácticas de este laboratorio. Losa de 10 por 10 metros cuadrados como área de laboratorio. El equipo principal que usamos en este laboratorio es nuestra máquina universal de pruebas, Tinius Olsen. Esta máquina está debidamente calibrada con patrones ENAM, su capacidad es de 200 toneladas. En ella hacemos ensayos durante el semestre para maderas, polímeros, varillas, bloques de concreto, bloques de ladrillo. También contamos con equipos de sensometría eléctrica, como son los strengueches o medios de deformación, para colocarlos en diferentes materiales durante el semestre. Strengueches para concreto, son estos, o para acero. Además de los embebidos, son estos. También contamos con el equipo principal, todo el equipo relacionado a la calidad de agregados para concreto, mallas, balanzas, todo el equipo completo en calidad del concreto, agregados para concreto. Y también equipos especiales para madera, compresión paralela, perpendicular, flexión, corte y tensión. Las prácticas que aquí se realizan son de apoyo a la unidad de aprendizaje de comportamiento, ensayo y materiales de construcción. Hacemos las prácticas con una periodicidad de 2 semanas, para un total de 14 brigadas con 12 a 15 estudiantes por brigada, para un total de 210 estudiantes. Durante el semestre se van elaborando reportes de los diferentes ensayos que hacemos, reportes técnicos. En total son 6 reportes en este curso. Al final del semestre se archivan en un libro de prácticas de laboratorio. En este libro trae su portada, trae también lo que es el reglamento interior del laboratorio, además del calendario oficial de prácticas. Además trae aquí los 6 reportes completamente revisados de los ensayos que hacemos durante el semestre. Llámese varilla, llámese agregados, madera, polímeros, bloques de concreto. Se entrega como tipo PIA al final del semestre por el estudiante. Bienvenidos. Este es el Laboratorio de Tecnología del Concreto, que es parte de la Unidad de Aprendizaje de Tecnología del Concreto. Mi nombre es Eric Villanueva Rodríguez y soy el responsable académico de esta área. Este laboratorio consta de 7 sesiones prácticas y los alumnos realizan 7 reportes. Esos reportes conforman un PIA, un Producto Integrado de Aprendizaje, que forma parte de la calificación de la unidad de aprendizaje. Las prácticas 1 y 2 están dedicadas a determinar las propiedades físicas de los cementos, tales como densidad, tiempos de fraguado Vicat y tiempo de fraguado Gilmore, resistencia a compresión, sanidad, fluidez de los morteros, y tenemos equipo auxiliar para hacer el muestreo como debe realizarse, así como el pesaje. El Laboratorio de Tecnología del Concreto está ubicado en la planta baja en el ala sur del Instituto de Ingeniería Civil. Cuenta con una capacidad instalada para atender 16 brigadas a la semana, lo que representan aproximadamente 220 estudiantes. En la práctica 3 del laboratorio se hacen pruebas al concreto en estado fresco. Esas pruebas son las más comunes que se hacen en los concretos convencionales. Los estudiantes realizan el concreto en máquinas revolvedoras y ellos mismos utilizan los equipos que tenemos aquí disponibles para hacer las pruebas.
Las pruebas básicas que se realizan al concreto en estado fresco son contenido de aire por el método de presión usando el equipo tipo B, contenido de aire por el peso volumétrico, revenimiento del concreto para determinar la consistencia, temperatura del concreto, masa unitaria del concreto y elaboración, fabricación de especímenes de concreto. Con los conocimientos adquiridos en la práctica 1, 2 y 3, los estudiantes diseñan una mezcla de concreto para participar en un concurso interno, el cual les da la oportunidad de, si salen ganadores, representarnos en algún evento internacional. En la práctica 6, el estudiante hace una mezcla de concreto autocompactable. Estos concretos especiales requieren de pruebas especiales. Entonces utilizan los métodos de extensibilidad con y sin anillo J, embudo V y columna de segregación. En la práctica 7, el alumno determina algunas de las propiedades del concreto ya endurecido, que puede ser pruebas diagnósticas como lo es la detección del acero con un detector, pruebas catalogadas como no destructivas, las cuales no dañan al concreto, como lo es el martillo de rebote o la velocidad de pulso ultrasónico. O puede utilizar métodos semidestructivos, los cuales ocasionan daños locales en la estructura, como la extracción de núcleos por medio de brocas. Después de cada práctica, el estudiante recibe unos resultados como estos para elaborar un reporte. El reporte consta de un instructivo, de cómo elaborar un informe, de cómo analizar la información y al final el estudiante es evaluado por medio de un pequeño cuestionario. Cada reporte o cada práctica lleva un reporte y al final del semestre el estudiante elabora un compendio como este. Buenos días, mi nombre es ingeniero Rodolfo Acosta Vázquez, ingeniero civil graduado de la Universidad Autónoma de Nuevo León de esta escuela. Yo soy el jefe del departamento de mecánica de suelos y en esta ocasión me estoy permitiendo presentar el laboratorio de mecánica de suelos. El laboratorio de mecánica de suelos es un apoyo para la materia o unidad académica de fundamentos de suelos y rocas, que es una unidad académica que se lleva en el quinto semestre en la carrera de ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería Civil. Me voy a permitir presentarles el programa que llevamos como laboratorio de mecánica de suelos. De manera general, primero quisiera hacer mención de que el laboratorio de mecánica de suelos cuenta con un equipo que se calibra y se revisa anualmente a fin de que funcione de manera adecuada para los procesos tanto de lo académico como en algunas actividades de servicio al público que se ofrecen. Muy bien, el curso de mecánica de laboratorio de mecánica de suelos se lleva en 12 prácticas, ¿sí? 12 prácticas que se desarrollan semanalmente durante el semestre en curso. Estas son las 12 prácticas que se llevan a cabo en el laboratorio y que sirven para evaluar el alumno desde el punto de vista de la práctica. Bien, el curso mencioné que se desarrolla en quinto semestre, son 12 prácticas y el estudiante, para evaluar el conocimiento en esas prácticas, ellos entregan un reporte después de que tuvieron su sesión de práctica, donde se les evalúa el conocimiento de la misma a través de dos actividades. Uno es en sí el reporte y otro es un examen correspondiente a esa práctica. Al finalizar el curso, ellos han entregado 12 reportes y estos 12 reportes se entregan al final como una manera de tener una evidencia de que cumplió con los reportes semanales, ¿sí? A esto le llamamos
en la entrega de un libro de prácticas que al final el alumno se queda con él y le sirve para su vida profesional, ya que las prácticas que ellos desarrollan aquí son prácticas de las condiciones que se pueden presentar en cualquier proyecto de estudio de mecánica de suelos. ¿Ok? Bien. Voy a aprovechar también la ocasión para exponer los materiales y equipos con los que los estudiantes desarrollan las prácticas. ¿Sí? El laboratorio de mecánica de suelos es este espacio que ustedes ven. Es un espacio como del orden de 12 metros por 18 y aquí desarrollamos las 12 prácticas en el espacio y con el equipo que contamos. Les voy a presentar el equipo con el que se desarrollan las prácticas. Bien, este es el equipo para hacer el ensayo de densidad de sólidos o peso específico relativo de los suelos. ¿Sí? Aquí tenemos los matraces de bola. Tenemos aquí, se aprecian 3. Esto permite que puedan, dentro del mismo grupo o la misma brigada, puedan estar ejecutando diferentes subgrupos el mismo ensayo a fin de que todos tengan la oportunidad de estar haciendo la práctica y sentir y palpar el procedimiento de la ejecución del ensayo. ¿Sí? Tenemos vasos de precipitado, aquí están unos, pero también tenemos ahí en la mesa otros debido a que se emplean en diferentes prácticas. Una charola donde se pesa y se mantiene el material, ¿sí? Este es material que pasa a la malla número 40, preparado para ejecutar el ensayo de densidad de sólidos. Aquí tenemos uno de los equipos más importantes, pues obviamente es la bomba de vacíos. La bomba de vacíos sirve para extraer el aire atrapado en la mezcla de agua con suelo. También ocupamos un termómetro a fin de estar tomando la temperatura una vez que ya se tiene el matraz con el agua y el sólido y ya se le aplicó la extracción de aire. También ahorita van a ver, para estar pesando el matraz con el agua y con el sólido o el matraz con el agua, van a ver ahorita las balanzas digitales en las que se coloca el material a fin de pesarlo. Se me olvidaba mencionar, las prácticas se desarrollan semanalmente a través de brigadas o grupos del orden de mínimo 10 personas hasta 15, en algunos casos extraordinarios 16 estudiantes que se dividen o distribuyen dentro del grupo. ¿Sí? Estos estudiantes tienen su sesión semanal. A la vez se cuenta con diferentes instructores durante el transcurso de las prácticas. O sea, hay 6 instructores que les tocan o se le asigna una brigada a cada instructor, el cual va a cubrir a esa brigada durante todo el semestre. Soy el ingeniero René Santiago Hernández. Yo les voy a explicar el procedimiento de la práctica número 2, práctica número 3, las cuales en sí el fin es una práctica en uno. Consiste en la granulometría. Para la práctica número 2 tenemos lo que es un cuarteador mecánico, el cual nos va a servir para hacer la clasificación de lo que sería el suelo fino y las arenas. Tenemos nuestras cribas, la cual compende desde la malla número 3 hasta la malla número 4, que sería la serie gruesa. Posteriormente tenemos las cribas de la serie fina, que completa lo que son las arenas, desde la malla número 10 hasta la malla número 200. La finalidad de la práctica es clasificar el suelo de acuerdo al tamaño de partícula y pues para eso necesitamos este equipo, ¿no? La serie de mallas y el cuarteador. Aquí en esta práctica van ustedes a realizar lo que es una curva granulométrica donde van a obtener ustedes parámetros que nos van a servir para poderle darle el nombre que le corresponde a ese suelo de acuerdo al tamaño de partícula. En la práctica número 3 vamos a utilizar 2 probetas graduadas. Vamos a emplear un producto químico, hexametafosfato de sodio. Vamos a utilizar un hidrómetro, un termómetro y un vaso de precipitado, el cual nos va a servir para hacer nuestra solución. El procedimiento es emplear 40 gramos de hexametafosfato de sodio por cada litro de agua, mezclarlo en una solución de 300 mililitros de agua, meter aquí en esta solución líquida, meter el suelo
del orden de 50 a 60 gramos, dejarlo 24 horas reposarlo y posteriormente hacer el ensayo. ¿En qué consiste? En poner la solución dentro de una probeta, dar vueltas de campana en un lapso de 1 minuto. Pasado el minuto, ponemos la probeta sobre la mesa y inmediatamente se introduce el hidrómetro para poder tomar lecturas. Esta información que se recaba en esta práctica va a servir para terminar nuestra práctica número 2. Por eso les digo que es 2 prácticas en 1. Con esa información, ahora sí nosotros podemos clasificar el suelo en base al tamaño de partículas y a los parámetros que nos da lo que es la norma del ACTM o la normativa que se esté empleando para clasificar el suelo en base a la granulometría. Bueno, yo soy la ingeniera Anabel González Flores, yo soy instructor del Laboratorio de Fundamentos de Suelos y Rocas y me tocó hablar de esta práctica, la cual es límites de consistencia. En este caso tenemos en el laboratorio 4 copas de casa grande. Con este equipo podemos realizar el ensayo de límite líquido. Además tenemos los ranuradores, ya sean curvos o planos, para poder realizar el ensayo de límites, y también contamos con los moldes para poder hacer el ensayo de contracción lineal, así como las cápsulas para poner los materiales ya una vez realizados los límites, ya sea el límite líquido o el límite plástico. Esto es con referente a la práctica de límites de consistencia. Por acá también tenemos el equipo que se utiliza en la práctica de compactación. Tenemos varios moldes de Proctor, que un molde pues está integrado por la placa, la parte de la placa base, el molde y un collarín que nos ayuda para realizar la compactación, diferentes charolas para poder hacer el mezclado del material, cucharones que nos ayudarían para realizar o colocar el material en el molde, así como los pisones, los cuales pues están ahí con un peso y una altura de caída de acuerdo a lo establecido en la norma que aplica para esta práctica. Entonces este vendría siendo el equipo para la práctica de compactación. Bueno, mi nombre es Octavio Herrera Zúñiga, soy instructor del Laboratorio de Mecánica de Suelos, del Laboratorio de Fundamentos de Suelos y Rocas. Yo les voy a explicar lo que es el ensayo o la prueba, que es determinación de peso volumétrico en el lugar. Un ensayo que se realiza después de la compactación. ¿Para qué nos sirve? Para encontrar el peso volumétrico que encuentras después de realizar la compactación. ¿Qué equipo necesitamos? Necesitamos un cono, un molde, el cual se llenará de arena, se pesará y se procederá a ir a campo para poder realizar la medición. También necesitamos una placa y un molde con los cuales se calibra la arena en el laboratorio, y el procedimiento es llevar el cono, la placa, el bote lleno de arena y con eso poder determinar el peso volumétrico en el lugar. Veremos lo que es la práctica de permeabilidad. En esta práctica nosotros utilizamos estos equipos, son los permeámetros, los cuales consisten en tomar una muestra de suelo, ponerla adentro, la cual por orden está formada por una piedra porosa, en la parte inferior una pequeña capa de tela o parafina. Después el suelo queda envuelto por cera. De nuevo ponemos una capa de papel parafina, una piedra porosa y arena. ¿Esto con qué? Con el fin de poder lograr que el agua pase a través del suelo y poder medir así el tiempo en el que tarda el agua en pasar la muestra de suelo. Manejamos 2 tipos de permeabilidades, lo que es una permeabilidad con carga constante, el cual consiste en mantener siempre la misma cantidad de agua o el gradiente hidráulico, y la carga variable, la cual en este caso consiste en tomar 2 lecturas diferentes, en este caso a diferentes alturas,
y medir el tiempo en el cual tarda en llegar del punto A al punto B. Estos son los dos ensayos de permeabilidad que nosotros vemos. Ahora veremos lo que es los ensayos que son axial y triaxial. ¿Qué equipo necesitamos para llevar a cabo estos ensayos? Es el equipo de un marco Marshall, el cual tiene un mecanismo el cual va generando una carga a la probeta de suelo. Mismo equipo necesitamos tener un anillo de carga, el cual le estará tomando las lecturas de la carga que va a sufrir o está aplicando el marco, y un micrómetro, el cual nos ayuda a medir las deformaciones que la probeta de suelo está sufriendo. Eso es para el ensayo axial nada más. Ahora para el ensayo triaxial lo que se utiliza o se va a implementar es una cámara como esta, la cual nos ayuda a generar presiones a una probeta de suelo para que la confine. Asimismo, esta celda, esta cámara, la ponemos dentro del marco y volvemos a repetir el procedimiento del ensayo axial. La única diferencia es que ahora se le van a aplicar cargas en toda su área, en toda su circunferencia. Mismo procedimiento, se mide la carga con el anillo medidor de cargas y las deformaciones con el micrómetro. Ese es el ensayo triaxial. Para la práctica de consolidación, el laboratorio cuenta con 4 consolidómetros fijos, de banco se le conocen. Cada consolidómetro tiene sus pesas, ¿sí? Aquí las vemos al fondo, un anillo metálico para confinar la muestra, una placa para transmitir la carga, piedras porosas y el recipiente donde se va a lo que es alojar la muestra, que se le conoce como cazuela de consolidación, y en sí lo que es el equipo del consolidómetro, ¿sí? En esta práctica el objetivo es determinar las deformaciones que tiene el suelo en base a una carga y en un tiempo determinado. En esta práctica ustedes les van a determinar asentamientos por consolidación y deformaciones por efecto de carga, ya les digo, en un tiempo determinado, puede ser en un día, un año, una hora, un segundo. Para la práctica de rocas, el objetivo es determinar o recuperar un núcleo de roca de campo con un equipo que se llama barril Denninson. Se obtiene de estas muestras de campo, se obtiene una muestra representativa, la cual se mide su altura, su diámetro, su peso, y se lleva al ensayo de compresión axial en la máquina universal. Aquí nosotros vamos a determinar lo que son los esfuerzos máximos a la cual puede uno someter esta roca antes de llegar a la fractura. Bienvenidos, estamos en el Departamento de Vías Terrestres. Yo soy el MI Luis Guillermo Díaz Félix, soy el jefe de Departamento de Vías Terrestres. Nos encontramos en el laboratorio del departamento. Aquí vemos las prácticas de diseño de pavimentos del plan de estudios de Ingeniero Civil en 9º semestre. Para este laboratorio tenemos preparadas 10 prácticas, dentro de las cuales los estudiantes evaluamos competencias en estudios geotécnicos para diseño de pavimentos. Partimos de los estudios geotécnicos, estudios de campo para diseño de pavimentos. Después vamos a trabajar materiales de terracerías. Aquí en el laboratorio hacemos pruebas para conocer las propiedades físicas y mecánicas de materiales para terracerías. Nos vamos a hacer pruebas en materiales para pavimentos, bases, subbases, revestimientos. Después pasamos a ver materiales asfálticos, pruebas en materiales asfálticos, agregados para mezclas asfálticas y diseño de mezclas asfálticas. Al final, durante las últimas 2 prácticas, una es diseño de mezclas asfálticas. Vemos 2 metodologías para diseñar mezclas asfálticas, Marshall y Superpave o protocolo AMAC. Y al final hacemos una visita, un recorrido a una planta de asfaltos, donde los estudiantes pueden ver cuál es el proceso de fabricación de mezclas asfálticas.
En ese recorrido se explica bien los equipos que se utilizan en la fabricación, los materiales con los que se cuentan en esa planta y todo el proceso, ¿no? Ellos documentan todas sus prácticas en un reporte. Cada práctica hay un reporte escrito, el cual se evalúa, se toma en cuenta los conocimientos de los métodos de prueba que se vean durante la práctica, los cálculos que se ejecutan para cada procedimiento, el análisis de los resultados y sus conclusiones, ¿no? Para cada práctica entonces se evalúan con esos criterios y al final el estudiante entrega un empastado, ¿no? Ahorita vamos a hacer un recorrido en las instalaciones. El laboratorio consta de aproximadamente 250 metros cuadrados y vamos a ver la serie de equipos que utilizamos para el desarrollo de las prácticas. Bueno, aquí estamos en el área de tendido, secado, tendido y disgregado de muestras. Las muestras las empiezan a trabajar los estudiantes y el procedimiento pues es a partir de una muestra seca o relativamente seca. Empezamos a homogeneizar el material y hacemos reducciones para llegar a un tamaño adecuado para las pruebas. Entonces aquí lo que estamos viendo es nada más de una muestra que ya está seca, disgregada, la estamos homogeneizando y a partir de un cuarteo previo tomamos ahí cuartos opuestos y vamos haciendo una reducción a un tamaño menor. Esta es de las primeras prácticas que ven los estudiantes, ¿no? Es el manejo de muestras prácticamente. Empezamos con los procedimientos de campo. Cuando hay una oportunidad de llevar a los estudiantes a campo, vamos y hacemos extracción de muestras de materiales principalmente de terracerías y empezamos a trabajar los materiales aquí en el laboratorio. Estamos aquí con un compañero del servicio académico que está haciendo un proceso de compactación dinámica. Tenemos aquí el equipo necesario para que los estudiantes ejecuten la prueba y puedan obtener resultados y analizar esos resultados, ¿no? Ahorita estamos trabajando en un material de terracerías, está haciendo una compactación dinámica con un esfuerzo estándar. Y ahí el procedimiento es que los estudiantes puedan manipular los equipos, los materiales, y en función de eso comparar con especificaciones y nos digan si puede funcionar o no para una determinada obra de infraestructura vial. Ok, aquí lo que estamos haciendo es, tenemos un material en saturación, esta es la pila de saturación, tenemos un espécimen saturado, el cual determinamos previamente su valor en el indicador, para posteriormente, después de un proceso de saturación, determinar cuál es la expansión que tiene un material, ¿no? Ahorita estamos viendo la extracción de ese espécimen del tanque de saturación y se deja durante 10 minutos, ¿no? Para hacer el drenaje del agua libre que quede en el espécimen, para posteriormente ser ensayado con una prueba al corte que se conoce como valor de soporte califorme. Bueno, después del proceso de saturación y determinar la expansión que tienen los materiales, lo traemos al marco de CBR, donde aplicamos carga y medimos la penetración. Con esto poder producir una gráfica o una curva de carga contra penetración para determinar el valor de soporte de los materiales. Ahí tenemos una muestra de cemento asfáltico. La tenemos en el horno a la temperatura de la prueba. Bueno, ahí tenemos el viscosímetro Seibel Furul. Tenemos que asegurar que esté el tapón para colocar la muestra en el interior del tubo. La muestra de cemento asfáltico a la temperatura de prueba, pues el cemento asfáltico empieza a fluir. Llenamos el tubo. Por la parte baja hay un tapón y tenemos un orificio de dimensiones especificadas. Abajo del viscosímetro tenemos matraces con los cuales vamos a llenar la muestra que está en el interior. Hay que esperar a que alcance la temperatura de prueba, que ya lo teníamos en el horno, pero hay que asegurar que la alcance. Después de que la alcance, ahora sí retiramos el tapón y dejamos derramar la muestra en el matraz. Y vamos a contar el tiempo que tarda para llenar el matraz hasta la marca de aforo, son 60 centímetros cúbicos. Dependerá de la temperatura, la consistencia, el tipo de cemento asfáltico que trabajemos, el tiempo que tardará en fluir 60 centímetros cúbicos a través de ese orificio.
Bueno, este es el penetrómetro para materiales asfálticos. Ahí lo que hacemos es una muestra de cemento asfáltico, comúnmente a 25 grados centígrados. Lo colocamos en posición. Hay que hacer distintas penetraciones espaciadas, a 1 centímetro al menos. Y hay que dejar caer una masa de 100 gramos durante 5 segundos. Esa aguja intentará penetrar la muestra de cemento asfáltico y nos dirá también la consistencia que tiene el cemento asfáltico a 25 grados. 5 segundos, se bajó el vástago con la aguja y en la carátula leemos la penetración que se registra. Aquí tenemos la copa abierta de Cleveland, la cual funciona para determinar el punto de inflamación, el punto de combustión del cemento asfáltico. La prueba consiste en tener en ese recipiente metálico una muestra de cemento asfáltico. A medida que se va incrementando la temperatura, vamos pasando una flama de 2-3 milímetros de diámetro, muy mínima, y a medida que va despidiendo gases la muestra de cemento asfáltico, llega un punto a una cierta temperatura en el cual es flamable el cemento asfáltico. Cuando vemos un destello o una flama, ese es el punto de inflamación del cemento asfáltico. Aquí tenemos el equipo de extracción centrífuga, mejor conocido como Rotarex. Tenemos una muestra de mezcla asfáltica, estamos adicionando el solvente necesario para hacer el lavado asfáltico. Colocamos papel filtro, la tapa del tazón y vamos a colocar también, bien sujeta la tapa del tazón, colocamos la tapa de todo el equipo. Ese tazón va a estar girando y va por extracción centrífuga a retirar el asfalto del material pétreo con ayuda del solvente. Ese solvente lo captamos en un recipiente. Por diferencias de masas determinamos cuál es el contenido de cemento asfáltico de muestras de mezclas asfálticas. Tenemos parrillas, hornos, equipos de compactación mecánica Marshall, balanzas, equipos de agitación, pruebas de equivalente de arena, una mesa de trabajo, charolas, recipientes, cucharones, tamices para hacer pruebas de granulometría. Ahí tenemos un material de una base hidráulica que será pasado a través de los tamices para determinar su composición granulométrica. Bueno, este es el equipo para determinar el pulimento acelerado de materiales pétreos para mezclas asfálticas. En la prueba de pulimento hay que preparar probetas, las cuales queda el agregado expuesto para poder determinar la fricción inicial antes del proceso de pulido. Entonces, allá tenemos el péndulo británico. En el péndulo británico hacemos pruebas para determinar la fricción del material una vez que elaboramos la probeta. Colocamos agua en la superficie de la probeta. El péndulo tiene una zapata de goma, la cual hace contacto con el espécimen y después mueve una aguja en una escala, la cual determina el valor de fricción inicial que tiene la probeta antes de un proceso de pulido. Agregados ásperos pues tienen valores de fricción más elevados que agregados más pulidos o más finos en su textura. Este es el equipo para determinar la gravedad específica teórica máxima de mezclas asfálticas, la máxima densidad que puede alcanzar una mezcla asfáltica con prácticamente 0% de vacío. Ahí tenemos una muestra en el interior del recipiente. El recipiente está conectado a una bomba de vacío, la cual está extrayendo el aire en el interior. Mantenemos una presión de vacío constante y ese proceso está apoyado con un equipo de agitación. Un agitador está vibrando la superficie del recipiente para hacer más eficiente la extracción de aire de la muestra. Por diferencias de masas, al interior de sumergida la muestra en agua, podemos determinar la gravedad específica o densidad relativa de una mezcla asfáltica con 0% de vacíos. Este es el banco de gravedades específicas. Tenemos una balanza, la cual en su parte inferior tiene la posibilidad de conectar una canastilla, la cual está sumergida en agua, para determinar la gravedad específica bruta de una probeta compactada de mezcla asfáltica.
Esta es la máquina de pulimento acelerado. En esta máquina lo que hacemos es colocar probetas como estas que fueron elaboradas ahí en la mesa de trabajo y ensayado su valor de fricción inicial. Para el proceso de pulido se colocan en esta rueda 14 probetas en posición. Esa rueda va a estar girando y hace contacto con una rueda de hule macizo. Hay un abrasivo fino que le está cayendo, es carburo de silicio, y tenemos agua también. Entonces en ese proceso se está puliendo la superficie del agregado. Aquí es como si estuviéramos lijando la superficie, y después de este proceso que dura 9 horas de pulimento, lo llevamos de nuevo al péndulo para determinar su valor de fricción final, ¿no? O valor de pulimento residual, para determinar cuál es el pulimento que sufre el agregado, que se utilizará en pavimentos, ya sea en mezclas asfálticas o en concreto hidráulico. Este es el compactador giratorio para mezclas asfálticas. Este compactador giratorio es para compactar especímenes de 6 pulgadas de diámetro. Lo que tenemos ahí es una probeta de mezcla asfáltica compactada. Ese molde con la mezcla en el interior suelta, caliente la mezcla, se coloca en el interior, hay una placa que aplica una presión de 600 kilopascales, está girando el molde con un cierto ángulo de inclinación, lo que asemeja más a un proceso de compactación en campo. Después de ese proceso de un determinado número de giros o una determinada densidad de la mezcla asfáltica, se retira el molde y tenemos un extractor de muestras adaptado al mismo equipo, el cual podemos del molde sacar la muestra de mezcla asfáltica compactada. Esta es la rueda cargada de Hamburgo, probetas de mezcla asfáltica que fueron compactadas en el giratorio o que fueron extraídas de campo. Las traemos aquí y las ensayamos. Se ensamblan probetas en moldes que se fijan al equipo. Esas probetas quedan expuestas en su superficie, van sumergidas en agua a 50 grados de temperatura. Cuando está sumergida en agua y alcanza la temperatura de 50 grados, se colocan en posición las ruedas, que tienen 72 kilogramos de masa, una rueda metálica que estará circulando sobre la superficie. La prueba consta de 20.000 pasadas, 10.000 o 20.000 pasadas, dependiendo del tipo de mezcla asfáltica, y en esas 10.000 o 20.000 pasados no debe tener una deformación máxima de 1 o 2 centímetros de deformación. Este es un equipo servoneumático, es para aplicar cargas dinámicas en probetas de mezclas asfálticas. Estas probetas se conectan con unos indicadores de desplazamiento. Estos indicadores de desplazamiento se colocan en posición y aquí estamos midiendo las deformaciones que se producen al aplicar cargas dinámicas. Este tipo de ensayos nos sirve para determinar el comportamiento de los materiales, en este caso mezcla asfáltica, bajo la acción del tránsito, ¿verdad? Esto está mucho más relacionado a ensayos como al comportamiento que tendrá el pavimento en el lugar, muy diferente a lo que son los ensayos Marshall, ¿verdad? Como estabilidad y flujo. Aquí es un comportamiento dinámico de los materiales para determinar módulos dinámicos. Aquí también podemos determinar módulos resilientes de mezclas asfálticas. Como medidas de seguridad para los estudiantes, tenemos implementada una regadera y un lavaojos, el cual está disponible para ellos una vez que están asistiendo a sus prácticas en el laboratorio. También tenemos un botiquín de primeros auxilios, el cual está disponible también con instrumentos o medicamentos básicos para una atención rápida a los estudiantes bajo cualquier emergencia. Bueno, en el laboratorio de diseño de pavimentos, en el 9º semestre de la carrera de ingeniero civil, vemos entonces 10 prácticas de lo que es desde estudios geotécnicos para diseño de pavimentos hasta trabajar con mezclas asfálticas, agregados, materiales asfálticos. Para esas sesiones nosotros tenemos la capacidad de atender hasta 200 estudiantes distribuidos en 10 brigadas. Esas 10 brigadas tienen una capacidad máxima de 20 estudiantes. Durante la semana, una semana previa, les damos contenidos como presentaciones, videos, fotografías. Ellos ya vienen con un conocimiento previo. Evaluamos un poco de su desempeño con algunas pruebas que correspondan para cada práctica. Aplicamos una serie de cuestionarios y evaluamos también su reporte final. Al final del semestre hacen una recopilación de todos sus reportes ya revisados con la normativa aplicable y lo documentan en un libro como este, ¿no? Este es un empastado del laboratorio de diseño de pavimentos.
del semestre agosto-diciembre de 2019, en el cual hacen un compilado de todos sus reportes, ¿no? Los reportes se los pedimos que sean a mano, deben de incluir el calendario de la planeación que hacemos cada semestre, deben de incluir el reglamento, deben de incluir algunos lineamientos que tenemos establecidos en el laboratorio de diseño de pavimentos, tenemos nuestro calendario y tenemos los reportes de las prácticas, ¿no? Con la normativa correspondiente, sus cuestionarios, todo debidamente documentado, y una vez que tienen su empastado al final del semestre, ellos ya pueden contar con una calificación del laboratorio que se integra a la calificación de la unidad de aprendizaje de diseño de pavimentos.